en Ahora Noticias. En algunos balnearios se mantienen casi como una tradición. Son casas familiares que alojan a turistas a precios muy convenientes, con comida casera y por sobre todo atendidas con la hospitalidad y el cariño de sus propios dueños. Hablamos de las residenciales históricas en algunas playas de Chile que ya son toda una tradición y siguen siendo las preferidas por el público. El reportaje es de Stephanie Ríos y Mauricio Bojardo. Están alejadas del boom de antaño. Es más, algunas casi sobreviven escondidas en algún rincón de las localidades que aún las conservan casi como parte de su patrimonio. La palabra residencial es un adjetivo, eso es lo más raro de todo, que significa área urbana destinada a la residencia. Entonces uno dice, yo vivo en un barrio residencial. Entonces eso fue lo primero que me llama la atención y me fui al diccionario de uso del español en Chile, donde sí aparece la palabra residencial como sustantivo y como hospedaje de bajo costo. Marcaron una época mezclando el alojamiento con la comida y el calor de hogar. Tal vez lo que más atrae de una residencial es que el ambiente que ofrece esa residencial es más hogareño que un hotel. Entonces la persona que va a una residencial resuelve varios problemas que en el hotel van como separados y van subiendo la cuenta del hotel. No te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. El balneario de Quintero está ubicado en la quinta región. Fue por años el lugar de veraneo de la aristocracia chilena y una zona en donde las tradiciones antiguas se mantienen. Hay que recorrerlo metódicamente para encontrar algunas de sus últimas joyas arquitectónicas, esas que todavía le dan el carácter de localidad romántica. Como muy limpiecito, como usted lo ve. Nació en Curicó, pero su vida la hizo acá en Quintero. Lleva 24 años al mando de esta antigua casona del balneario, en donde su mano ha permitido un rápido crecimiento de la estructura que la tienen como una de las residenciales más reconocidas de esta zona. Siempre me gustó esto porque yo era maestra de cocina, entonces siempre quería tener algo mío. Como independiente, sí, he trabajado harto y he logrado todo lo que yo he querido tener. La gente que llega muy buena. Ahora atiendo una empresa que estoy muy agradecida de ellos, que todo el verano la gente ha estado conmigo, su empresa. Florencia ha dedicado los últimos 24 años de su vida a remodelar la residencial que lleva su nombre. Encontrarla en medio de tantas casonas antiguas es acceder a una parte de la otrora historia de Quintero. Como a mí me gusta, yo pienso tenerla hasta que yo viva, porque me gusta este rubro, a mí me gusta. Sí. ¿Y mantenerlo vivo? Mantenerlo vivo, sí, lindo siempre. La habitación es linda, limpia. Que la gente entre y le guste y se quede. Pura madera. Madera, sí, es como todo bien rústico. Los pasajeros que aquí alojan son en su mayoría trabajadores que pasan todo el año en la residencial. Por eso todos los días a las 4 de la mañana esta mujer ya está en pie para hacer el pan amasado del desayuno. Ahí le cortamos amasado. Esta es como una casa antigua que tiene como paso de la cocina. Claro, hacia el comedor. Hacia el comedor, ¿no? Hacia el comedor, sí. ¿Aquí se sientan la gente? Sí, la gente, los turistas, todos. Se sientan a almorzar, a tomar desayuno. ¿Hay un horario establecido, por ejemplo, para el desayuno? Sí, hasta las 9 de la mañana. Hasta las 9. La aparición de la residencial está muy relacionada, primero, con la gente que empieza a emigrar a la ciudad. Yo creo que nacen en las ciudades. Y entonces empieza a acoger personas que vienen del norte y el sur a buscar trabajo y necesitan un alojamiento barato. El concepto de residencial está prácticamente obsoleto. Solo en algunos carteles todavía se ve el título que cautiva a un público que aún valora la permanencia de esta tradición. El nombre de esta residencial tiene que ver con los jardines exteriores que todavía existen.
El pasillo nos lleva a una vieja casona de 120 años de historia y en donde Gladys es la matriarca y única dueña. Aquí llegó a arrendarle a la tía, mi hija menor, que se me casó. Le arrendaba un departamento atrás. Y yo venía a verla todos los días a mi hija. Y la tía me decía, Gladys, quédate con esta residencial. Yo le decía, no, porque yo no sé trabajarla. Y en marzo le dije, bueno, ya le dije, me quedo con eso. ¿Cómo que me enamoré de la casa? Sentada en el pasillo al interior de su casa residencial, luce orgullosa sus plantas interiores y la chimenea que adorna a este tesoro del balneario. Así vive, tranquila y con normas básicas de convivencia. Yo llegué a Quintero sin tener nada, ni siquiera un techo en que dormir. ¿Cómo fue superando eso? Trabajando mucho, porque en esos años Quintero era muy bueno, demasiado bueno. La primera vez que vine a Quintero yo tenía 14 años y llegué en tren. La estación estaba al frente. Ese Quintero era mucho mejor. No era gente egoísta, había mucho trabajo. Quintero fue muy lindo. El cartel es claro respecto a quienes no son bienvenidos. Entrando por esta puerta aparece el amplio comedor donde sus pasajeros pueden almorzar siempre y cuando se cocinen ellos mismos. Se cansó de atender y para eso tiene el espacio ideal. Tuve un tiempo que tenía que cocinar para 80 al almuerzo y 120 en la noche. Al adquirir una habitación tiene la oportunidad de pasar al comedor a servirse, pasar a la cocina a prepararse. Se preparan lo que ellos quieran, se lo sirven y yo les digo, la loza me la dejan toda sucia ahí nomás. ¿Este mueble de quién es? De la primera dueña de la residencia Hogar. Este es como mueble de emporio, ¿no? Sí, ¿Venía con la casa el mueble? todo, con todo. ¿Venía todo incluido? Yo aquí. Por ahora es un negocio familiar donde sus hijas son parte fundamental en la atención y cuidado de la residencial. Al parecer esto va a seguir por mucho tiempo y por ahora vive feliz y orgullosa de todo lo adquirido y de mantener vigente a una joya del pasado. Me llegan matrimonios que dicen que aquí vinieron a pasar la luna de miel. Y me piden la pieza que ellos pasaron la luna de miel. El balneario de Papudo, contando su parte más rural, tiene 5.000 habitantes. En el verano su población crece a 25.000 personas. En el costado sur de su plaza principal se encuentra la calle Chorrillos, el lugar donde abundan un clásico de antaño, las residenciales. Son exactamente 3 las residenciales que funcionan en el centro histórico de este reconocido balneario de la quinta región. Un deleite a la vista que en 150 metros esconden parte de la historia de Papudo. Si no hay mucha plata, a las residenciales. Están pendientes de uno, de lo que quiere al desayuno, de lo que va a querer para la hora de almuerzo. La atención, la comida extraordinaria, todo el ambiente fantástico. ¿Todo más personalizado también? Personalizado, claro. El público las alaba, convenientes económicamente para los turistas, en especial porque todas tienen la pensión completa, que incluye el desayuno, almuerzo y cena. ¿Y eso también está abierto para el público? También también está abierto para el público. O sea, si alguien quiere venir a almorzar... Y almuerza, claro. ¿Por el día? Por el día, sí. Y entre y puede comer su menú, lo que quiera, porque la pizarra está fuerte, entonces te la dio la pizarrita y ahí dice lo que usted quiere comer. Rosa Elena es nacida y criada en Papudo. Es más, llegó al mundo en la que ahora es su fuente de trabajo, la residencial La Plaza. Lleva más de 50 años ubicada en este sector, convirtiéndose en patrimonio de esta localidad. Mi abuelo tenía una carnicería delante y mi abuela tenía la casa de pensión. Pasó el tiempo, pasó a ser de mi mamá. Ya mi mamá trabajó varios años y yo entré en 1979. Tomé esta residencia. Ya por completo. Por completo. ¿Cómo era una casa de pensión muy parecida a esto? Muy parecido a esto.
recibían a la gente, incluso a gente que pasaba por aquí, las recibían, les daban comida y seguían sus pasos. En ese tiempo nos contaba mi abuelo. Esta casona tiene más de 80 años de vida. Mantiene ese pasillo largo que le permite tener habitaciones a ambos costados, en donde los inquilinos se alojan durante esta época estival, pero también durante el año, aquellos trabajadores que a pensión completa trabajan en Papudo. Para maestros yo les doy el desayuno, el almuerzo, la comida y el alojamiento. La residencial La Plaza se ha convertido en un ícono de este tipo de alojamientos que se resisten a cambiar el nombre por las modernas hostales, los que en el fondo vienen a ser casi lo mismo. Me siento orgullosa de tener una residencial. Bien, me gusta este trabajo, me gusta que la gente llegue a mí. Yo tengo mucho carisma, voy a las mesas, le pregunto a la gente cómo está, qué le gustó, si no le gustó. Después del trago les doy un bajativo. Bueno, yo me gano a la gente. 5 locales más arriba, Gustavo tiene su restaurante bien adornado. Entre carretas, caballos y distintos objetos, las 18 mesas del local son el preámbulo de una sorpresa escondida. El segundo piso nos sorprende con sus 24 habitaciones bien equipadas. Todas tienen su encanto, pero lejos de la superstición. La número 13 es la pieza más cotizada. Es la única que tiene vista al mar porque ninguna construcción ha logrado tapar el paisaje privilegiado. Todo un lujo para un balneario que se renueva. Y yo le digo a la gente, aquí usted se rebaja unos 40, 50 años. Ahora están las calles pavimentadas, ante la tierra, andaban carretas, ahora eso desgraciadamente no se ve. Y una vida muy tranquila, muy tranquila. Aquí la televisión no se olvida de la televisión, se olvida de los diarios. Hay veces que uno no sabe qué día es, puede ser que por el trabajo uno no tiene idea qué día es. Solamente conocemos el día sábado y domingo porque empiezan a llegar los autos y empiezan a sonar mucho las alarmas. El pasillo del segundo piso parece interminable. Gustavo decidió hace más de 40 años dejar su natal Recoleta para instalarse acá y convertir a Papudo en el lugar para vivir toda la vida. Llegamos el año 70 a trabajar. Teníamos unos juegos de video que se llamaban Relax. Lo fue bastante bien y a través de una persona nos dio la oportunidad de comprar esta casa, esta propiedad muy antigua. Aún recuerda con nostalgia los veranos tranquilos de Papudo. Con el tiempo ha ido variando su imagen, se ha modernizado y renovado. Por eso su vieja residencial adquiere cada vez más importancia. Desde este punto de la calle Chorrillos, un trozo de la historia queda estancado. Me hace recordar la juventud, todo tranquilo, todo familiar. No habían tantas conversaciones divergentes como es ahora. Es una familia donde la señora cocina bien, donde el marido se hace cargo de la administración, donde los hijos del aseo. En sus orígenes tienen que haber sido los hijos de la familia, los primos, o algún otro pariente que decidía ir a veranear ahí y se pagaba su veraneo trabajando. Pero incluso si había una abuela, la abuela en la tarde estaba haciendo pan, por ejemplo. San Antonio era el epicentro del turismo en la zona. De aquí el turista salía hacia las Rocas Santo Domingo, Cartagena. Los sonidos de un puerto que no descansa nos reciben este caluroso enero. Las micros, que son la imagen latente de San Antonio, cruzan todo el día frente a su humilde letrero exterior. Pasa casi inadvertida, lejos de las luces propias con las que brilló por allá por los años 40 y 50, cuando las residenciales tuvieron su auge. Lo que yo recuerdo y por lo que sé, estaban las residenciales, la de mi madre, la de mi abuela, que también tenía residencial, y había uno o dos hoteles. Estaba el Hotel Plaza, del que me acuerdo yo, y uno en Centenario, realmente no sé el nombre.
La residencial Santa Ana es la última del puerto, aquella que vive entremezclada con los nuevos negocios que se instalaron en la avenida Pedro Montt. Al interior, un tradicional pasillo se ve interrumpido a su costado izquierdo por el comedor de uso exclusivo de los pasajeros que llegan a la residencial. Al fondo, la escalera abre paso a las habitaciones que en el segundo piso envuelven la magia de estas antiguas casas de pensiones. Y antes habíamos más, había más residenciales, están terminando o le están cambiando nombre. No sé realmente yo por qué el nombre residencial se está perdiendo, se está acabando cuando la palabra residencial es tan romántica, por decirlo de alguna manera, y no tiene por qué perderse. Gustavo es desde 1979 el dueño de la propiedad, heredada por su madre. Casi por cosas de la vida, asumió el reto que le dejó su progenitora. 43 años después, la residencial sigue en pie, atendiendo a aquellos nostálgicos que todavía necesitan de sus servicios. Yo trabajo mayoritariamente con empresas que vienen a trabajar a San Antonio. Yo tengo muchos clientes de toda la zona del país. Son 12 piezas en total, un lugar que traspasa la memoria con sus historias particulares, esas que quedaron registradas en este lugar. ¿Qué pasó en esta habitación? Vino muchos años atrás, llegó don Gustavo Alisandri, abogado me parece que era, con dos compañeros, dos amigos, se alojaron acá, quedaron acá. Y salieron a cenar, de vuelta, le comentaron a mi madre que se habían jugado al callo la posesión de las camas y a quién le tocaba la cama que no tenía sábanas. Alguien durmió aquella noche sin sábanas, según la historia que su madre le contó. Sin embargo, acá también Gustavo tuvo su anécdota cuando era dirigente del Club de Fútbol San Antonio Unido. En esta habitación estuvo, en esa cama, en los tiempos de futbolistas del papá de Humberto Suazo, el famoso Chupete. Él dormía allá y yo dormía en esa cama. ¿Y por qué dormía en esta cama usted? Porque el papá de Humberto era medio desordenado. Y así que aquí lo cuidábamos para el partido del día domingo. ¿Tenía que hacerlas de guardián usted? No, de acompañante. De acompañante, no de guardián, no. De acompañante, lo acompañábamos a que durmiera plácidamente y tranquilo. Y que no se arrancara. Y que no saliera. Yo me acuerdo que en ese tiempo estas residenciales humanizaban mucho a lo que era el pasajero. ¿Ah? ¿Y en qué terminaron muchas de estas residenciales que mi madre alcanzó a vivir en la residencial de mi abuelo? Es que yo, adolescente, tenía unas tías que un día descubrí que no tenían ningún parentesco conmigo, pero habían sido todas pensionistas de la residencial, que terminaron convirtiendo, es decir, se creó un lazo. Para mí, esos son las residenciales. Son lugares donde no solamente uno va a pernoctar o a pasar un tiempo, sino que en las verdaderas residenciales se crean lazos con los pasajeros. Son de esos lugares donde se tejen historias inolvidables, habitaciones que marcan épocas ya casi desaparecidas. Se fueron renovando, pasando a llamarse hostales, hosterías o simplemente alojamientos. Sin embargo, todavía hay personas que siguen con ese romanticismo que dejó un sello fundamental en la sociedad, que aún respeta y admira a aquellos que siguen con la tradición de las antiguas residenciales.